Amén. Gracias por los dos especiales, el coro y todo. De verdad que han ministrado a mi corazón y sin duda alguna a ustedes también. Y qué bendición ser parte de una iglesia que se exalta el nombre del Señor, se busca la santidad, se busca el agradar a Él. Amén. Y hacer mucho de Dios. Aquí en Josué, una historia muy conocida, de muchas formas predicada. El énfasis siempre es el mismo, el pecado, y lo que causa y lo que daña el pecado. Eso sería inútil tratar de traer otro mensaje atrás de esto. Me imagino que los cristianos de tiempo, al leer este pasaje, ya entendían para dónde iba el pastor esta mañana. Les llamo la atención a lo que respondió Acán cuando fue confrontado con su pecado. En el versículo 20, por favor, y de aquí sacamos el mensaje. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, dice, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Quiero hablarles esta mañana, si me permiten su atención, sobre el tema en medio de mi tienda. No había dónde correr, dónde esconderse. La verdad lo había alcanzado, su pecado lo había alcanzado. Sin duda alguno, días antes, quizás desde el primer día que tomó aquello que no tenía que tocar, ya no podía descansar, ya no podía dormir a gusto. Dice la Biblia que no hay paz para el impío. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. Hay mucho que decir acerca de Acán y lo que él hizo, y cómo sufrió su misma familia, y cómo sufrió el pueblo de Dios. Pero es impactante al escuchar su confesión a Josué y al Señor, que él usa la expresión en medio de mi tienda. Revela la verdad, porque él dijo: verdaderamente he pecado contra Dios. Su pecado había llegado muy profundamente dentro de su vida, en medio de mi tienda, en la parte más íntima, más personal, más privada, mi tienda. Cuando Elí perdió la bendición de Dios como juez de Israel, Dios le dijo el pecado que él sabe. Vayan conmigo por favor a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 30, por favor. Versículo 30. 1 Samuel 2:30, por favor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos, ¿por qué? En poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Brinquen al capítulo 3, versículo 13.
capítulo 3, versículo 13. Versículo 12 dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré, ¿me están siguiendo, iglesia? Que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que ¿quién sabe? Que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Podemos ver una y otra vez cómo Dios personaliza el pecado, cómo Dios lo trae muy íntimamente a una persona. Dice: yo había prometido esto y esto y esto, pero ya no más. Y todo lo que va a venir a ti y a tu casa es por el pecado que tú sabes. Vemos en la confesión de David en Salmo 51. Salmo 51, vayan corriendo ahí, por favor. Salmo 51. Dice David en el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Note que dice David aquí: mi pecado está siempre delante de ¿quién? De mí. Estaba muy prominente su pecado enfrente de él. Yo me imagino que donde quiera que él volteaba, miraba su pecado. Yo me imagino donde quiera que acostaba su cabeza, y no importa con qué se tapaba, se encontraba con su pecado. Cuando hay pecado en la vida de un hombre, no puedes ocultarlo. No puedes tapar el sol con un dedo. Dice David aquí en el versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo que y en lo secreto me has hecho comprender. ¿Qué dice? Sabiduría. Hermanos, Acán robó lo que nunca tenía que haber ni tocado, y de todas partes que pudo haber corrido para esconder aquello que era la evidencia de su maldad, la trajo a lo más sagrado de su persona: su tienda, su casa, su castillo, su morada, su hogar, donde descansaba él, donde dormía su esposa, donde los hijos jugaban, donde memorias se forjaron, donde la familia cultivaban el amor. Mi tienda. Acán cometió pecado oculto al hombre, pero no a Dios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Dice el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Siempre me he preguntado dónde dejaron la otra parte, hermano Velázquez. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién?
Y tal y como Dios tuvo que tratar con Ananías y Zafira, los mató. Porque ellos habían hecho algo en la privacidad de su hogar que nadie más se dio cuenta, pero Dios se había dado cuenta. Dios se había dado cuenta. Dios lo sabe todo. Gálatas 6, por favor, vayan conmigo ahí. Gálatas 6. Gálatas 6. Mi oración es que en estos momentos de la predicación, que el Espíritu Santo ya le está diciendo a ustedes sus pecados. Gálatas 6, 7 al 9 dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. ¿Qué? Dios no puede ser burlado. Proverbios 28:13 lo leí ya, pero dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. El pecado no puede ser ocultado de Dios. Salmo 7:11, por favor. Salmo 7:11, por favor. Salmo 7:11. Dice la Biblia así: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días el impío, el pecador, el que está practicando el pecado, el que tiene pecado cultivado en su vida, Dios todos los días dice está enojado contra el impío. Para Dios el pecado es algo muy severo, es algo muy importante. Juan 9:31, por favor. Juan 9:31. Juan 9:31. Juan 9:31 dice la palabra de Dios así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La Biblia dice en Isaías que es nuestras iniquidades que han hecho división entre vuestro Dios y nosotros, que no podemos orar pensando que Dios nos va a escuchar, porque nuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado, nos separa de la gracia, o sea, de la habilidad que Dios puede dar o tener en nuestra vida de contestar nuestra oración. Ha hecho división entre nosotros. Tanto así ve el pecado Dios. Aquí en la historia de Acán había pecado en el campamento, Dios dijo. Por el pecado de un hombre, Dios dijo, hay pecado en todo el campamento. Acán era el culpable. A pesar de las muchas advertencias que Dios nos da sobre lo que viene cuando una persona decide apartarse de Dios para vivir en pecado, y a pesar de que la Biblia registra varias casos de personas que vivían en pecado, que agraviaron el corazón de Dios fuertemente, y cuál fue su final, pareciera que el día de hoy ya se ha olvidado que Dios juzga el pecado, que Dios trata con el pecado, y Dios no cambia, dice la Biblia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Claramente la Biblia dice que Jehová no cambia. En la historia de Acán, 36 personas, hombres, murieron por el pecado de una persona. Estas 36 personas no eran culpables. Ellos no robaron del anatema. Ellos no tocaron el lingote de oro. Ellos no quitaron de aquellas cosas que habían sido usadas para adorar a sus dioses. Ellos habían sido fieles y ellos estaban siendo obedientes a su capitán Josué para ir y pelear, y fueron en obediencia
hacer lo que tenían que hacer y sufrieron las consecuencias, murieron a causa del pecado de un hombre. Por culpa de un hombre que tomó del anatema y pensó que nadie iba a darse cuenta y que nada iba a pasar. Un pecadito. ¿Qué hay problema con un pecadito, hermano Valencia? Nomás un pecadito tan pequeñito. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué daño va a hacer? Mi mala actitud, mis groserías, mi pecadito acá escondido que pensamos que nadie nos ve, pero Dios con sus ojotes nos está mirando. Un pecadito, ¿qué daño va a hacer? ¿Qué puede causar mi pecadito? Vayan a Eclesiastés capítulo 10, por favor. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Si no alcanzan, escuchen por favor. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura. Una pequeña locura. ¿Quién se va a dar cuenta, pastor? Ay, mira los pecados de los demás. ¿Acaso? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, caemos en esa condenación de pensar de que mis pecados no va a afectar a nadie? No importa si yo introduzco música mundana a mi casa y mis padres no lo saben, pero ahí está metida bajo mi tienda, metido en la tierra, mi música, mi Dios, que no puedo alejarme, que no puedo abandonar. Ahí lo tengo yo, del anatema, de aquello que es ofrecido a los dioses paganos, al príncipe de la potestad del aire de este mundo. Tomo del anatema y lo estoy metido a mi bajo de mi tienda. Acabo, ¿qué daño va a hacer? ¿Quién se va a dar cuenta? Ese es mi pecadito, es lo que yo disfruto, es lo que a mí me gusta y tengo la libertad en Cristo, dicen, para hacer lo que yo quiero hacer. ¿No será por eso que la condenación o la maldición está sobre su vida? Puede ser, joven, que por tu pecado oculto, que te estás viendo a solas con un joven, una señorita, haciendo cosas que no debe hacer, que por eso tus padres no se pueden levantar espiritualmente, por eso los problemas y los pleitos y la economía y las finanzas y el problema y el carro chocó y la llanta no sirvió y que este problema y que ¿no será que a lo mejor por eso hay contención en su vida? Porque alguien ha metido el anatema a la casa. Por culpa de Acán, Dios no estaba con su pueblo. La bendición había cesado. Ay, pastor, ese es el tiempo de la ley. Ya, pastor, ¿qué está haciendo, pastor? Está queriendo dar miedo, ¿verdad? Que a ver, quiere meternos miedo. La Biblia dice, y se lo leí, porque yo, Jehová, no cambio. Si Dios trata así con el pecado de un hombre que simple y sencillamente tomó algo que ya no a nadie lo iba a ocupar. Eran los despojos de esta gente impía que habían arrastrado con ellos, los habían matado por orden de Dios. Y les quedó, ¿qué daño iba a hacer? ¿De quién le pertenecía? Nadie lo iba a agarrar. Dijo acá, pues yo lo necesito, lo voy a agarrar. Y porque él sabía que estaba mal, porque estaba en desobediencia a la palabra de Dios, lo ocultó y lo vino y lo enterró debajo de su tienda, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Y desde el momento que lo tocó, la bendición de Dios cesó. Y Josué se rascaba la cabeza y dice, bueno, Dios ha estado con nosotros tantas batallas y nos ha liberado de todos los enemigos, y con este pueblito pequeño, insignificante, que nomás mandé 36 hombres porque iba a ser rápido la cosa, murieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo andamos en pecado, ni aun las cosas pequeñas que deberían de ser fáciles para la vida cristiana, hermanos, ni una de esas cosas son fáciles para el cristiano. Son montañas. Leer la Biblia es una montaña enorme. En orar y ponernos de rodillas es una montaña enorme. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, hermanos, en el campamento, no puede haber paz de Dios, no puede haber la bendición de Dios. Hermanos, perdón, yo no sé qué le pasó a este aparato. Escuche bien.
36 personas inocentes. 36 personas inocentes cayeron muertos porque un hombre pensó: ¿qué daño va a hacer que nomás agarre de esto? ¿Será que hay algo en su tienda que está deteniendo la bendición de Dios? ¿Será que algo hay en lo íntimo de su vida? Indiferencia, idolatría, una mentira, la hipocresía, el chisme, la mundanalidad, el anatema. El anatema. El anatema, la palabra en griego significa una ofrenda de maldición, algo consagrado a dioses paganos. Acán se metió a los templos de los dioses de los paganos, tomó del oro que había sido ofrecido del pueblo impío a sus dioses paganos. Estaba maldecido lo que él estaba tomando. Hay ofrendas inmundas de este mundo que han sido ofrecidas a sus dioses, al diablo, que cristianos a montón estamos tomando de ellos y metiéndolos a nuestra tienda, a nuestra casa, a nuestro hogar, a la intimidad de nuestra vida íntima, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, y pensamos que qué mal va a causar, qué daño va a hacer. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. No es cierto que está simplemente salado, hermano. No es la mala suerte. No es aquella bruja que usted conoció que le echó la maldición. Dijo Dios a Elí el pecado que él sabe. Hechos 23, del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Noten cómo hicieron un pacto, hermano Farfán. Hicieron un pacto de maldición. Un pacto de maldición, prometiendo no comer por tal de hacerle un daño a Pablo. Hay ofrendas de maldición que este mundo ha o tiene, que como cristianos nos haría bien entender que no es para nosotros tomar de ellos. Dice el versículo 13: eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. No importa la cantidad que estén de acuerdo con usted, no importa aquella papá o aquella mamá alcahuete que le dicen a usted: está bien, ve, besoquéate, ve, métete, ve, toma la cerveza, ve, fuma cigarros, tienes libertad, goza tu juventud. No importa qué alcahuete tengas en tu vida, no importa cuántos están afilados contigo, es una ofrenda de maldición sobre tu vida. Nos amparamos en los números. Nos amparamos en que el consuegro está de acuerdo. Nos amparamos en que la comadre, el que compadre, y que mira, es que todos pensamos igual. Podrás tener la mayoría, pero está maldecido lo que estás haciendo. Versículo 21 en Hechos 23. Dice la palabra de Dios, Hechos 23, 21. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, ahorita llego yo. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pero Dios, mi hermano, Dios siempre se encarga de sus siervos. Y Pablo salió ante el Félix, ante el rey Agripa y ante todos los que pusieron, y Dios estaba con él.
Porque no importa lo que este mundo trate de arreglar o manipular, mi hermano, no hay nada, ni ningún poder, ni ninguna obra maliciosa, ni ningún satánico, ni ninguna bruja, ni ninguna mala suerte, ni ninguna hechicería que pueda, mi hermano, en contra del poder de Dios. Cuando uno está parado en la verdad, aunque no tenga lo que tengan los demás, aunque no tengamos todos los tesoros y todos los bienes que lo demás el mundo tiene, pero cuando uno está con Dios, uno está con la mayoría. Gálatas 1:8 dice la palabra de Dios. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, por favor, dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice la Biblia, sea que anatema. Pablo dice que ser anatema es ser separado de Cristo. Romanos 9:3 dice la palabra de Dios. Fíjese nomás lo que dice Romanos 9:3. Dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, mi hermano, que no es de Dios. Algo que es un anatema no es de Dios. ¿Qué cosas no son de Dios que hay en su vida? ¿Qué son aquellas cosas que este mundo hace o practica en el nombre de sus dioses? Las tranzas, los engaños, los robos, el apostar, la lotería, la música, malas palabras, las groserías, la manera que se expresa nuestro pueblo a todos los hombres en México. ¿Usted sabe la palabrota que usan? Los vicios, las rebeldías, las orgías, las enemistades, la fornicación que se ve en las novelas, en las películas pervertidas mexicanas y en todas las películas. Adulterio, los horóscopos, las suertes, los amuletos, todas son cosas que el mundo practica, que hacen juramentos, hacen pactos. Recuerdo yo una vez de niño, sin ser cristiano, quería una bicicleta que estaban rifando. Y había venido en una revista de libros, y yo ordené mis libros a través de la escuela y los ordené con el fin de ganarme esa bicicleta. Y yo corté esa página de la revista y lo puse sobre una parte en la recámara de mis hermanas, donde tenía mi lugarcito ahí yo. Y lo puse ahí y hasta le puse unas velitas y hasta le eché agua. Según yo bendecí una agua y le eché agua al papel. Y oré la mejor manera que yo podía orar. Le dije: Señor, por favor, bendice esta bicicleta, Señor, dámela a mí, dámela. Yo sin saber cómo orar, pero yo estaba haciendo todo lo que podía hacer por tal de ganarme esa bicicleta. No me gané la bicicleta, pero las prácticas y las costumbres que se hacen, usted sabe de qué estoy hablando. Que la gente se echa maldiciones a las otras personas, que la gente jura juramentos contra personas y con lograr ciertos fines, y que me voy a hacer rico aunque me cueste lo que me cueste. Padres abandonando sus familias, abandonando sus hogares por tal de lograr ciertas cosas, metidos en cosas chuecas, en tranzas, engaños, en robos, escondiéndote de la ley, escondiéndote de todos, pero no puedes esconderte de Dios. Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de quién. Acán tuvo que admitir el anatema. Lo que no era de Dios estaba en medio de su tienda. ¿Qué hay en su vida que no es de Dios? El pecado había progresado, llegado hasta su tienda, lo más íntimo de su vida, y Dios está enojado en contra de su pueblo, quitándole la bendición a causa del pecado de un hombre. No podía avanzar,
No tenían la bendición de Dios. Acán había traído del anatema a su tienda. Mire lo que el anatema trajo a la vida de este hombre. Primeramente trajo el pecado. Pensamos poder practicar algunos pecados pequeños, ¿verdad? Sin que nadie se va a dar cuenta. La desobediencia a los padres, lugares prohibidos que vamos, las mentiras, los engaños, los abrazos, los besos, y así el pecado nos sigue llevando a otro pecado. Nos hace comenzar a faltar a las reuniones espirituales. Nuestra actitud hacia los hermanos cambia. Nos hace más carnales sin darnos cuenta. Muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que algo está cambiando en mí. Nunca pensábamos ir tan lejos, pero tengo noticias para usted. El pecado siempre le llevará más lejos de lo que usted quiere ir. Él le retendrá más tiempo de lo que usted quiere quedarse, y le costará más caro de lo que usted piensa pagar. El pecado es lo que trajo a Acán a su vida. No fue oro, no fue el lingote, no fue los placeres. Fue pecado que trajo a su tienda. Hurtó, mintió. El pecado siempre nos lleva a más pecados. Sansón comenzó jugando con el pecado, y ese jueguito de pecado lo llevó a pecar y a pecar y a pecar. Al último lo llevó tan lejos que nunca pensó llegar a ese punto. Le sacaron los ojos, le quitaron todo, que un vergüenza, fue juguete de los enemigos, porque comenzó jugando con un pecadito. David, nomás mirando a la mujer, y la deseó, la codició, y ese pecadito se convirtió en matar a un hombre inocente. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. El pecado hizo a Acán ser mentiroso. La causa de la muerte fue muerte que vino a la vida de Acán, a su familia, porque introdujo el pecado en su vida. El pecado va siempre a dar a luz la muerte. El pecado siempre va a traer maldición. El pecado siempre no le va a dejar dormir a gusto. Le va a hacer sentirse culpable. Le va a robar la alegría. Le va a robar la paz que podría tener. Lo va a hacer una persona diferente, grosero, seco, desconectado. Porque eso es lo que el pecado hace. Y no importa dónde lo quiera esconder, el pecado siempre va a estar delante de usted, como dijo David. Trajo el pecado a su... Número 2, trajo la turbación. Versículo 25, regresemos a nuestro pasaje, ya voy terminando aquí. Josué capítulo 7, versículo 25 dice así. Dice, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No fue el lingote de oro, no fue aquello que Acán expresó que había agarrado, el manto babilónico. Muy bueno, dijo. No era eso. Era turbación que había introducido su vida. Isaías 57, 21 dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado siempre nos va a robar la paz. Proverbios 28:1, por favor. Proverbios 28:1, vayan corriendo ahí. Proverbios 28:1, por favor. Dice la palabra de Dios: huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como ¿qué? Un león. Proverbios 28:17 dice: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Note versículo 20, ahí mismo. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin ¿qué? Sin culpa. Proverbios 29:6 dice la palabra de Dios, versículo 6: en la transgresión del hombre malo hay ¿qué? Mas el justo cantará y sé ¿qué? ¿No será la razón por qué usted no puede cantarle a Dios? ¿No será la razón por qué es cuando estamos cantándole al Señor alabanzas, hay algo que le cierra la boca? ¿Siente pesada la lengua?
No hay razón ni motivo en su vida de cantar a Dios de su bondad, de las bendiciones que nos ha dado. Es más, se ha hecho experto en llegar tarde a la iglesia para evitar cantarle a Dios, y nomás llega a la predicación donde no tiene que esforzarse en hacer algo de regreso a Dios, simplemente escuchar, empacar sus cosas y regresar a casa. No estoy juzgando lo que estoy diciendo. Cosas extrañas suceden a aquellos que hay pecado en su tienda. David lo expresó de esta manera. En Salmo 51:8 dijo David de esta manera. Salmo 51:8 dijo David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Había abatimiento en su vida por la causa de su pecado. Seguía siendo rey. Nadie le quitó el reinado, hermano Cruz. Seguía siendo rey. Pero estaba su conciencia horrible, no podía ni dormir, no había alegría, no había gozo, no había el arpa ya, no le estaba cantando a Dios. Seguía como rey, pero no podía descansar con su reinado. Y quizás es el problema de muchos de nosotros. Dios no lo ha matado, no le ha mandado un rayo, y no creo que lo haría. Dios no le ha quitado lo que usted es. Sigue siendo padre de su familia, sigue siendo mamá, sigue siendo hijo, sigue estando en la iglesia, sigue sentado aquí bajo la misma predicación. Y usted piensa: ya ves, nada me ha pasado. Ya ves, pero no ve las noches largas que no puede dormir a gusto, no ve los problemas, la maldición. ¿Cuándo fue la última vez que Dios no le contestó una oración a usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios, que Dios le habló a usted, que Dios le quebrantó, que usted vino con altar? Señor, perdóneme, ayúdame. ¿Cuándo fue la última vez? Es la falta de la presencia, la bendición de Dios sobre su vida. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Podrá tener todo el dinero que usted quiera tener, y toda la fama que usted quiera tener, y todos los placeres que tiene que tener, pero si usted pecó por tal de lograr aquello, no va a haber paz en su vida. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisión. El pecado nos roba de las bendiciones de Dios, nos deja en bancarrota. Proverbios 6:26 dice la palabra de Dios, dice así: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. A un bocado de pan. Qué triste lo que el pecado hace en nuestras vidas. Nos hace miserables, pobres. No solo trajo turbación. Imagínense el escenario. Llegan a la casa, a la tienda donde está Acán, y Dios lo manda exactamente a la familia cabal. Y como cantaron las hermanas, Dios nos llama por nuestro nombre. Y Dios en esta mañana le está llamando a usted por nombre. No se haga el loco, no pretenda que Dios no le está hablando. Dios ya le recalcó su pecado, ya le mencionó en su mente lo que usted ha hecho. Quizás no ha matado a alguien, pero usted tiene rencor. Quizás usted no ha robado a alguien, pero tiene amargura contra alguien. Es indiferente a Dios, ya no camina con Dios. Hay pecado de mentir en su vida, hay cosas pornográficas que ha estado mirando, hay cosas malas que ha estado haciendo, ha estado engañando a su pareja, engañando a su esposo, a su esposa, y Dios lo sabe. Imagínese aquel día que los niñitos posiblemente, precisamente sobre el dinero y las cosas que tenían escondidas, jugaban la pelota sin saber lo que estaba abajo de sus vidas, debajo de su hogar, jugando, y la mamá, la esposa, sirviendo a su familia, descansando, probablemente limpiando aquello que era importante para ella, sin saber que su casa estaba bajo maldición. Y entraron aquellos hombres y los arrastraron fuera y los comenzaron a apedrear. Y los niños sin duda alguna decían: papi, mami, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos están apedreando? ¡Au! ¡Au! Y Acán tener que sentir el peso de cada piedra, no solo sobre él, pero sobre sus hijos, sabiendo que él era el culpable, él era el que había robado. Y cada uno de ellos fueron apedreados, dice la Biblia, y luego los quemaron. ¿Por qué los quemaron? Porque estaban contaminados con el anatema y no podían permanecer allí, porque mientras ese pecado estaba allí, la bendición de Dios no iba a estar presente. Podríamos hablar sobre el costo del pecado en términos de dinero literal.
el gasto de los vicios, la cerveza, los seises, el alcohol, donde se va todo el cheque, las prostituciones que se pagan por el pecado, los juegos de apuesta que gastan semanalmente en la lotería. Por esto no es pero esto no es el costo verdadero. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecado no es tan bonito bajo su máscara. Cuando se quita la máscara encontramos siempre la muerte. Amnón quiso dormirse con su media hermana Tamar y terminó muerto. Judas quiso ganar 30 piezas de plata y terminó colgándose. Trajo la mortandad a su vida. Santiago capítulo 1 nos dice que el pecado va a traer a luz el pecado. Santiago capítulo 1 dice así claramente, versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Sus hijos, sus hijas murieron, su esposa murió. Tanto que amamos a nuestra familia, tanto que amamos a nuestros hijos, que daríamos nuestra vida por ellos sin pensarla dos veces. Cualquier padre que está aquí bajo la predicación se tiraría enfrente de cualquier carro, daría su vida, su brazo derecho por su esposa, por sus hijos, sin pensarla dos veces. Pero sin embargo estamos metiendo en nuestra tienda, en la privacidad de nuestra vida, en nuestros hogares, el pecado que está llevándonos a una muerte lenta, a una muerte lenta. El pecado produce la muerte en nuestra vida, y quizás no literal, pero es una mortandad espiritual. No hay vida, no hay gozo, no hay alegría, no hay paz, no hay victoria cristiana en su hogar, porque ha introducido el pecado en su tienda. En medio de su tienda deja el enemigo meterse a la cuna de sus hijos, al comedor de su familia, a las recámaras de privacidad de su esposa y usted. Aquello que es sagrado, le damos entrada libre al diablo y al pecado. Aquello que defendemos tanto. Esta mañana, sin duda alguna, antes de salir, usted se aseguró de echarle llave a su puerta, y si tiene alarma le puso el código 666, no se crea, y arregló todo y desarmó el perro para que ande suelto ahí. Y hasta se echó una visticita antes de irse, porque ahí están todos sus tesoros, porque está protegiendo aquello que es íntimo y especial para usted. Pero ha dejado entrar el pecado al enemigo adentro de donde nadie más debería de meterse, solo Dios. La muerte violó sus derechos. La muerte robó la pureza. La muerte destruyó los sueños. Dice el Señor Jesucristo en Juan 10:10. Ya estoy terminando. Juan 10:10. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Afortunadamente hay esperanza, hay buenas nuevas, hay gracia para el pecador. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Gloria a Dios que hay esperanza para el pecador. Pero tiene que arrepentirse, tiene que confesar su fe en el Señor Jesucristo, tiene que aceptar a Cristo como su único Salvador. Él es el único que puede perdonar
y borrar todos sus pecados. Si usted es un cristiano y usted está guardando y aguardando pecado en su vida, pensando que nadie se va a dar cuenta, y ahí la tiene metida, dice: nadie aquí, nadie se va a dar cuenta, nadie se descubrirá de este pecado. Sin duda alguna puedo hacerlo, y hasta que me canse y viene otro año 2018 y Dios, ahora ya no lo voy a hacer, y mejor ya no lo vuelvo a hacer, y después pasa un tiempo y lo vuelves a hacer, y usted piensa: nadie se va a dar cuenta. Hermana, ¿ha estado coqueteando con aquel hombre del trabajo? Hombre, ¿ha estado coqueteando con aquella secretaria, aquella mujer del trabajo? ¿Qué hay en su vida que Dios está viendo desde el cielo? Y por lo tanto Dios dice: no puedes tener mi bendición. Hay pecado en tu vida. Hay pecado que necesita ser justificado, necesita ser redimido usted, necesita ser perdonado usted. ¿Qué hay en su vida que no es de Dios? No puedo dejar de pensar en las palabras que dijo Acán. Lo puse en mi tienda. En mi tienda. En lugar más privado. En un lugar donde no deberíamos entrar a nadie que no le confiamos. Lo metimos ahí. ¿Qué hay en su vida? Que no importa cuánto usted venga corriendo a la iglesia, no importa cuánto trate de hacer bien usted, pero ese pecado está metido ahí en su tienda. ¿Qué hay en su vida que usted se rehúsa a arreglar? ¿Qué hay en su vida que usted sabe que está mal? ¿Hay adulterio? ¿Hay robo? ¿Hay engaño? ¿Hay mentira? ¿Qué hay en su vida que Dios le llama hoy a arreglar? Joven, ¿cómo andas viviendo? ¿Qué andas haciendo a las espaldas de tus padres? Que tú piensas que nadie te va a descubrir. Tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar. Y lo triste es las consecuencias que está sufriendo tu familia a causa de tu pecado. ¿Qué hay en su vida, querido hermano? Padre Santo, bendice el mensaje de tu palabra.